Bienvenidos a la zona mental. Me alegra que estés aquí. El miedo es una de las emociones más estudiadas de la historia humana y, aún así, la mayoría de las veces no lo reconocemos cuando aparece. No porque seamos poco conscientes de nosotros mismos, sino porque el miedo es muy bueno disfrazándose. Se pone otras ropas, toma prestados otros nombres, se sienta donde menos lo esperas y actúa como si fuera otra cosa completamente distinta. Hay comportamientos que haces, probablemente hoy, probablemente esta semana, que son miedo en otro idioma. Y cuando termines este video, no vas a poder verlos de la misma manera. El primero ya lo conoces, aunque nunca lo hayas llamado así. Tienes algo pendiente, algo que importa. Puede ser un correo que defines como difícil, una conversación que llevas posponiendo, un proyecto que empiezas y borras y empiezas de nuevo. Y en lugar de hacerlo, organizas tus archivos, limpias la cocina, buscas algo que no necesitabas buscar. Te pones increíblemente productivo en cosas que no son esa cosa. La procrastinación lleva décadas siendo etiquetada como un problema de gestión del tiempo, como pereza, como falta de disciplina. Pero cuando la investigación entró más adentro, lo que encontró fue otra cosa. Lo que aplazas casi siempre tiene una carga emocional. Y esa carga, en la mayoría de los casos, tiene que ver con el miedo a fallar, con el miedo a que lo que hagas no sea suficientemente bueno, con el miedo a que, si lo intentas y no funciona, eso diga algo de ti que preferirías no saber. La lógica interna, aunque nunca la articules así, es simple. Si no lo empiezo, no puedo fracasar en ello. No es pereza, es miedo con otra ropa. Y hay algo más que suele pasar en paralelo. Justo cuando hay algo que te genera ansiedad, de repente te vuelves extraordinariamente ocupado. Llenas el calendario, aceptas compromisos que normalmente rechazarías, te inventas urgencias, no de forma consciente, no como mentira deliberada, sino porque la mente necesita una razón legítima para no enfrentar lo que le incomoda. Y la agenda llena es la excusa perfecta. No es que tengas mucho que hacer, es que tener mucho que hacer es más cómodo que estar quieto con aquello que te preocupa. La segunda cosa es menos obvia, y precisamente por eso es más interesante. Hay personas que en momentos de tensión empiezan a limpiar, a ordenar, a reorganizar cajones que ya estaban en orden. No porque les moleste el desorden, sino porque cuando algo en su mundo interno se siente fuera de control, el mundo externo tiene que compensar. El orden que no puedes poner dentro lo pones fuera. Limpiar en exceso es una forma de recuperar sensación de control cuando sientes que algo se te escapa. La casa nunca está más reluciente que cuando algo te preocupa profundamente. No lo piensas así. No te dices a ti mismo que estás gestionando ansiedad con una fregona. Solo sientes que el cuarto de baño necesita atención y que después de limpiarlo algo, muy ligeramente, mejora. Pero lo que mejoró no fue el cuarto de baño. La tercera comportamiento va al cuerpo de una manera muy directa. Abres el refrigerador. Sabes que no tienes hambre. Lo sabes mientras lo estás abriendo. Miras adentro, cierras, esperas 10 minutos y lo vuelves a abrir. Comer sin hambre, especialmente en momentos de estrés o de incertidumbre, es una de las formas más antiguas y más automáticas de regulación emocional. El acto de comer activa circuitos de recompensa en el cerebro, reduce momentáneamente la activación del sistema nervioso, hace que algo que se sentía demasiado grande, por unos instantes, se sienta más pequeño. No estás buscando comida, estás buscando calma. Y la cuarta cosa lleva directamente a la pantalla del teléfono. Hay personas que evitan las llamadas, no de forma clínica, no de forma dramática, solo que siempre prefieren un mensaje, siempre lo llaman back después, siempre encuentran el momento equivocado para contestar. Y si les preguntas por qué, dicen que no les gustan las llamadas, que son una persona de mensajes de texto, que es más eficiente así. Puede que todo eso sea cierto. Pero también puede que una llamada no sea solo comunicación. Una llamada es una situación en tiempo real donde no puedes editar lo que dices, donde la otra persona puede reaccionar de formas que no controlas, donde puede surgir algo que preferirías no tener que manejar.
No evitabas la llamada, evitabas la conversación que podría venir después. Y aquí es donde las cosas se vuelven más interesantes. Porque hasta ahora podría parecer que estamos hablando de personas que huyen, personas que evitan, personas que se esconden. Pero el siguiente comportamiento hace exactamente lo contrario y aún así responde exactamente al mismo mecanismo. Hay reuniones donde una persona habla más de la cuenta, no porque quiera dominar la conversación, sino porque el silencio se siente peligroso, porque estar callado en una sala donde te pueden evaluar genera una ansiedad específica y muy incómoda. Y la solución espontánea del cerebro es llenar ese espacio. Cuando alguien habla demasiado en situaciones de presión social, lo que suele estar pasando es una respuesta de control ante el miedo al juicio. Si hablo, marco el ritmo. Si hablo, nadie puede rellenar ese espacio con algo sobre mí que no controlo. Si hablo, estoy activo, y estar activo se parece más a estar a salvo. El silencio es exposición, y la exposición da miedo. No era que tuvieras tanto que decir, era que callar se sentía demasiado vulnerable. Y entonces llegamos al comportamiento que quizás sea el más difícil de reconocer, porque tiene una capa extra de inteligencia encima. Cuando alguien usa el sarcasmo de forma habitual en momentos de tensión o incomodidad, hay algo que merece atención. El sarcasmo permite expresar lo que sientes sin realmente expresarlo. Puedes comunicar frustración, desacuerdo, incluso miedo, dentro de una frase que técnicamente es solo un chiste. Y si alguien te confronta, la salida está disponible. Solo estaba bromeando. Es una forma de decir la verdad sin asumir el riesgo de haberla dicho. La confrontación directa asusta. Decir lo que realmente piensas, de forma honesta y sin cobertura, te expone. Y el sarcasmo crónico es, con frecuencia, el ardor de alguien que siente que la honestidad directa tiene un costo demasiado alto. No era humor, era distancia. Era la forma más elegante de no ser vulnerable. Y ahora hay algo que cambia todo lo que acabas de escuchar. Porque todos estos comportamientos, la procrastinación, el orden compulsivo, comer sin hambre, evitar el teléfono, hablar demasiado, ponerte sarcástico, llenarte de ocupaciones repentinas, parecen diferentes, parecen problemas distintos que le pasan a personas distintas por razones distintas. Pero el hilo que los une no es la situación específica que los dispara. Es la misma pregunta que no quieres que nadie responda en voz alta. ¿Soy suficiente? El miedo subyacente no es al fracaso en sí, es a lo que el fracaso confirmaría. La amígdala, esa parte del cerebro que evalúa amenazas antes de que puedas pensarlo conscientemente, no distingue bien entre un depredador físico y la posibilidad de que alguien descubra que no eres tan capaz como pareces. Activa la misma respuesta. Prepara el mismo sistema. Y entonces el cerebro busca salidas que no sean confrontar esa pregunta directamente. Procrastinar es no enfrentarse a la posibilidad de fallar. Limpiar es recuperar un control que la situación amenaza. Comer es calmar un sistema nervioso que está en alerta. Evitar el teléfono es no abrir una conversación que podría salir mal. Hablar demasiado es no dejar espacio para ser evaluado. El sarcasmo es no mostrarte sin armadura. Y estar muy ocupado es tener una razón externa para no mirar hacia adentro. Son estrategias diferentes con el mismo propósito: mantener a distancia algo que se siente como una amenaza. El problema no es que uses estas estrategias. El problema es que son tan naturales, tan automáticas, tan integradas en el día a día, que nunca las reconoces como lo que son, las llamas por otros nombres, las atribuyes a otros motivos. Y el miedo sigue ahí, sin nombrarse, operando exactamente igual. El miedo no siempre grita, a veces solo te pone muy ocupado. Lo más incómodo de todo esto no es descubrir que tienes miedo, es descubrir cuánto tiempo has pasado gestionando ese miedo sin saber que eso era lo que estabas haciendo. Cuánta energía, cuántos platos lavados, cuántas conversaciones que empezaron como sarcasmo y terminaron en nada. Cuántas listas de cosas por hacer que eran, en realidad, formas de no estar presente con algo que dolía. No era falta de tiempo, era demasiado ruido interno.
Y hay algo más que queda flotando después de todo esto, porque el miedo disfrazado no es solo un mecanismo de defensa, es también una señal. Cada vez que aparece uno de estos comportamientos, cada vez que procrastinas algo importante o de repente necesitas reorganizar el cajón de los calcetines, hay información ahí. Algo en ese momento tiene un peso emocional que no estás procesando conscientemente. La pregunta no es cómo dejar de hacer estas cosas. La pregunta es ¿qué están protegiendo? ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste muy ocupado de repente? ¿Qué había ese día que preferiste no ver? No hay que responder eso en voz alta. Solo hay que hacerse la pregunta. ¿Reconociste alguno de estos comportamientos en ti? ¿O lo viste más claramente en alguien cercano? Escríbelo en los comentarios. Una palabra o dos bastan. Si algo de esto resonó contigo, dale like, que eso nos dice que vamos por buen camino. Compártelo con alguien que también se hace demasiadas preguntas. Y suscríbete a La Zona Mental, porque aquí siempre hay algo nuevo que entender sobre ti mismo.